Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. El mensaje a las 7 iglesias es el mensaje que nos presenta el libro de Apocalipsis a continuación, especialmente centrándonos en la iglesia de Éfeso, a quien se le hace una demandante: has dejado tu primer amor. El mensaje a la iglesia de Éfeso se centra en el llamado de atención que tiene nuestro Señor Jesucristo para esta iglesia, ya que Jesús conoce a cada una de las intimidades y del corazón de la iglesia. Nuestro Señor examina a Éfeso y le va a mostrar 3 aspectos. Uno de los primeros aspectos que le va a mostrar es que Él es todopoderoso y conoce el interior y lo profundo de la iglesia. Eso lo podemos encontrar nosotros del versículo 1 al 3. Pero también encontramos en el mensaje a Éfeso, situado en el versículo 4 y 5, cuál es la falta y el error que esta iglesia ha cometido. Y ya del versículo 6 al versículo 7 encontramos nosotros cuál es la solución que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso para componer el error en el cual han caído. Analicemos pues, hermanos, los versículos uno por uno del mensaje a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, hermanos, se compone juntamente con las demás y hacen las 7 iglesias que ya se ha mencionado. Las 7 iglesias históricas que existieron allá en Asia Menor. Y el versículo 1 dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Debemos recordar, hermanos, que cuando se refiere al ángel de la iglesia, no se está refiriendo directamente a esos seres creados como nos presenta allá Ezequiel, sino se está refiriendo al anciano o al pastor, el cual estaba a cargo de la iglesia en su momento. Se refiere entonces a una persona, a alguien que estaba cuidando la obra en aquel lugar en Éfeso. Cuando nosotros vemos esto, entonces entendemos nosotros que era una persona que tenía a cargo esta región. Y recordemos nosotros que la ciudad de Éfeso estaba ubicada a unos 5 kilómetros del mar, ya vimos del mar Egeo. Y vemos nosotros también como Éfeso era una ruta de entrada para Asia. Todos tenían que pasar por Éfeso para poder llegar a Asia. Éfeso también fue conocido por el culto a la diosa Artemisa, que en este caso esta diosa en su nombre griego era Diana también. Recordamos nosotros cuando Pablo llega a Éfeso y todos estaban ahí adorando a Diana y decían: grande es Diana de los Efesios. Por lo tanto, vemos que Éfeso era una ciudad que también estaba llena de idolatría, tenía esta diosa como una de las diosas supremas para ellos. Entonces, cuando dice aquí que escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, se está refiriendo al pastor, se está refiriendo a aquel anciano que estaba a cargo de la iglesia. Recordémonos, hermanos, que el término que aparece en el griego original para referirse a ancianos o pastor es un término obispos, que significa lo mismo, da el mismo significado tanto para anciano como pastor. No había diferencia entre un anciano y un pastor. Hoy en día la hacemos por el rango o por un orden eclesiástico, pero allá en el principio de la iglesia no había esa separación. Era un mismo significado para ambos líderes. Entonces dice: yo conozco tus obras, le dice ya en el versículo número 2. Y yo creo que esto es muy importante, que el Señor conoce las obras que cada uno de la iglesia realiza. Y finalizando el versículo 1 dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y por eso entendemos nosotros que Jesús conoce cada parte de su iglesia, porque Él anda en medio de su iglesia.
Dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce lo más profundo, lo más intenso del corazón de la vida de su iglesia. Al Señor no lo podemos ignorar, no lo podemos burlar. Y eso es lo que está presentando aquí a la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo que Él los conoce, que Él conoce a cada uno de ellos. Conoce las obras. Y cuando habla acerca de obras no se está refiriendo solamente al acto externo que nosotros podamos realizar. No solamente si nosotros tenemos que hacer algo dentro del templo, algo dentro de la iglesia o afuera de la iglesia. Llevar víveres, ir a limpiar el templo, predicar dentro de la iglesia, no solamente se está refiriendo a ese acto externo que el Señor conoce, sino se está refiriendo a que el Señor conoce el corazón, las intenciones de por qué hacemos las cosas. Entonces la iglesia de Éfeso debía de estar segura que el Señor no solamente estaba viendo la parte exterior de sus obras, sino también la parte interior, lo que nace del corazón de las personas a la hora de realizar la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado hacer. Y Él dice que conoce las obras, y dice que conocía el arduo trabajo y paciencia. Esto quiere decir arduo, quiere decir que la iglesia se esforzaba, que la iglesia en Éfeso trabajaba arduamente. Podríamos decir nosotros, si el horario de trabajo era de 8 a 5 de la tarde, que los hermanos en Éfeso se pasaban de esa hora, entregaban más. Su trabajo era arduo en el Señor. Y sigue diciendo también, su trabajo arduo, pero también la paciencia. Y que no puede soportar a los malos. Y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles. Dice, no puede soportar a los malos. A aquellos que no caminaban según lo que nuestro Señor Jesucristo determinaba, pero también suma y a la par, dice, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, dice, mentirosos. Aquí podemos entender un poco a nosotros cómo manejaba la iglesia del primer siglo el apostolado. Recordémonos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, dentro de aquella gran gama de discípulos que lo seguía, Él selecciona un número más pequeño, que son 12 discípulos, que más tarde son llamados apóstoles, dentro de los cuales, como ya sabemos, muere Judas por la traición que hizo a nuestro Señor Jesucristo. Él se suicida. Y ya en Hechos capítulo 1 vemos cómo Matías reemplaza a Judas y se conforma nuevamente el grupo de 12. Luego ya en la carta de los Corintios, Pablo dice que él es como un apóstol abortivo, unido a estos 12. Entonces entendemos que hubieron 12 apóstoles, más el apóstol Pablo que se suma a ellos. Pero después de la muerte de la mayoría de los apóstoles, empiezan a surgir otros autonombrándose apóstoles. Pero vemos nosotros que la iglesia de Éfeso pasaba esa varita de medición sobre ellos para ver si era cierto lo que decían. Y vemos que dice que los hallaba mentirosos. ¿Por qué? Porque según Hechos en el capítulo 1, cuando van a recibir a Matías como apóstoles, hay por lo menos 3 aspectos que debían de llenar estos hombres para poder ser apóstoles. Uno es que hayan estado con nuestro Señor Jesucristo, que hayan visto los milagros que Jesús hacía, que hayan estado con el ministerio de Cristo, o sea, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el tercero, que hayan visto la resurrección de Cristo y que hayan visto su ascensión. Y muchos no llenaban esos requisitos, pero se hacían llamar apóstoles. No queremos entrar en polémicas, pero hoy en día, hermanos, hay muchos que dicen ser apóstoles, pero definitivamente no llenan los requisitos que nos presenta Hechos y que también nos muestra aquí Apocalipsis, y dice que son falsos porque no han llenado esos requisitos para poder llegar a ser nombrados apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No lo son, son falsos, como dice aquí el apóstol Juan. Sigue diciendo el versículo 3. Y ha sufrido, quiere decir que era una iglesia que por entrega
a nuestro Señor Jesucristo había sufrido persecución. Recuérdense que los cristianos en ese momento eran perseguidos, sobre todo por el emperador Domiciano, que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Se repiten nuevamente estas características. Por amor, dice, de mi nombre, y no has, dice, desmayado. Ellos hacían la obra, sí. Ellos realizaban la obra con amor. Si a ellos les tocaba que barrer, lo hacían gozosamente. Pero hay un pequeño problema, hermanos, y algo que debemos de aprender a diferenciar nosotros. Una cosa, hermanos, es hacer las cosas por amor. Y otra cosa es, hermanos, amar al dueño de la obra. Y eso era lo que le estaba pasando ya a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso hacía bien las cosas, amaban su trabajo, amaban lo que realizaban, pero el problema es que estaban dejando de amar al dueño de la obra. Y ese es el reclamo que presenta ya el versículo 4 y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que la iglesia estaba realizando, lo estaba realizando bien, trabajaba arduamente, amaba hacer el servicio en la obra del Señor. Pero aquí ya presenta el problema. Y el problema es que esta iglesia había abandonado su primer amor. Y lo que quiere decir aquí, hermanos, es que la iglesia había perdido ese gozo y había perdido ese amor para nuestro Señor Jesucristo. Así tal vez nos ha pasado a nosotros, hermanos. Cuando nosotros empezamos nuestra tarea, nuestra obra en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, hermanos, esos días nos entregábamos por completo al Señor. Si había culto toda la semana estábamos ahí. Si había una salida, nosotros nos apuntábamos en primer lugar. Pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, como que ese amor se va enfriando y nos vamos acomodando. Ya no queremos ir a los servicios, ya no queremos realizar las actividades. Y aquí la demanda, Éfeso, es: dejaste tu primer amor. Y la demanda para nosotros hoy en día también, hermanos, es que nosotros con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir nuestro cristianismo, hemos abandonado nuestro primer amor. Ya no amamos a Cristo como cuando recién nos convertimos, porque ya hay tareas más importantes, porque ya hay aspectos de actividades dentro de la misma iglesia que están ocupando el lugar de Cristo, y nos interesamos más por las actividades y porque salgan bien que por amar a nuestro Señor Jesucristo, y que por tener una relación con Él hemos abandonado muchas otras cosas. Ya el versículo, hermanos, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vean esto, arrepentimiento. Él está llamando al arrepentimiento de la iglesia. Porque si no, menciona ya el versículo 6 y el versículo 7, quitará el candelero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia de Éfeso desaparecería si no se volvía a su primer amor. Así que el llamado, hermanos, a la iglesia de Éfeso, aunque era una iglesia que trabajaba arduamente, que se esforzaba, había abandonado su primer amor. Había perdido el gozo, el deseo de estar con su Señor. Y el llamado para nosotros es, hermanos, a amar a Cristo por sobre todas las cosas, por encima de cualquier obra que podamos realizar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue un placer haber estado con ustedes. Fue un placer haber analizado esta porción de la palabra del Señor. Y como termina el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor promete que nos dará de comer del árbol de la vida si permanecemos fieles a Él. Bendiciones, hermano. Pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento